Buenas noches, soy el estudiante del tercer ciclo de la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, la Universidad de Yacambú, en la unidad número 4, en la cual vamos a exponer mediante una entrevista, ya que he tenido el gran honor de que me haya aceptado acá el doctor muy reconocido en la provincia y a nivel nacional, en el área del derecho, en la parte penal, muy profesional y está a la vez al servicio del público, el cual tengo un gran honor, doctor, que me haya usted aceptado para realizar esta respectiva entrevista en esta noche. Bueno, primeramente agradecerle a usted por la gentileza y la consideración que ha tenido respecto a mi persona y más bien por sus palabras. Para mí es un gusto, por ejemplo, poder ayudarle. Como usted lo decía, sí, efectivamente, llevamos casi ya 15 años haciendo derecho penal. Contamos aquí en la provincia de Loja con un grupo, se puede decir, bastante amplio, bastante especializado, al menos en el tema penal. Y más bien lo importante es, en este caso, sí poder ayudar de la mejor manera en lo que se crea conveniente. Así es, muchas gracias, doctor. Vamos a comenzar con una pequeña frase, como es: el mal de nuestro tiempo consiste en la pérdida de la conciencia del mal. Es decir, como que estamos bien, nos hacemos bien, pero sin embargo nos dejamos llevarnos de las malas acciones, de esa energía negativa, y por ende aparecen las acciones nefastas del propio ser humano contra su semejante. Y esto hace de que se adentre, como es la asignatura del derecho, apegado a la psicología, desde la parte legal. Doctor, ¿qué es para usted la psicología jurídica? Bueno, a ver, la psicología jurídica, desde mi punto de vista muy particular, considero de que son todas las técnicas básicas y experimentales propias de la psicología, que van única y exclusivamente encaminadas al estudio de la conducta humana desde sus diferentes facetas, es decir, desde el punto de vista legal, laboral, social y familiar. En definitiva, pienso que la psicología jurídica va extremadamente estrecha frente a todo el comportamiento humano, frente a la sociedad. O sea, en otras palabras, las acciones de las personas o las conductas de las personas apegadas también a la parte legal, a una normativa legal. También vamos a adentrarnos. ¿Qué es la neurociencia para usted, doctor? A ver, muy personalmente yo pienso que la neurociencia en cierta forma tiene que ver específicamente con nuestros pensamientos, se puede decir, con nuestro cerebro mismo, con la actividad de nuestro cerebro respecto a poder, en este caso, entender todos los procesos mentales dentro de la conducta humana. Es decir, por ejemplo, que esto es lo que regula prácticamente el comportamiento de la persona frente a la sociedad. Y más bien ahí yo lo decía hace un momento, de que yo en alguna ocasión había estudiado respecto a la neurociencia, y aquí había una particularidad muy especial, en donde se decía que la neurociencia es el poder que tiene la mente respecto a la conducta humana. Es decir, que usted con su mente puede en cierta forma cambiar se puede decir, algunas conductas muy especiales dentro de su comportamiento. Yo decía que daban un ejemplo en que alguna persona en alguna ocasión, como un experimento, le daban, por ejemplo, una pastilla que no contenía absolutamente nada, que no curaba nada. Le decían a esa persona que esa pastilla le iba a curar pues prácticamente de todos los males, y así sucedía. Es decir, que el mismo cerebro, se puede decir, se sincroniza para poder definir totalmente el comportamiento humano. O sea, en otras palabras, estamos hablando de nuestras neuronas, y a la vez está enlazado con una realidad, o como no. Porque imagínense, dice que una pastilla, o sea, se refiere, tal vez no contenía nada, ningún tipo de que vaya a desinflamar, etcétera, etcétera, pero sin embargo el señor se curó. ¿Y qué es para usted la neurocriminología? Bueno, a ver, yo desde el punto de vista de la neurocriminología, yo pienso que va
extremadamente relacionada y tienen un nexo totalmente, se puede decir así, interacción directa con la neurociencia. Y en este caso va exclusivamente a crear políticas a fin de poder reducir al máximo la criminalidad respecto a las conductas penalmente relevantes de las personas. Es decir, por ejemplo, que al menos estas políticas de la neurocriminalidad van enfocadas en cierta forma que por medio a lo mejor de la educación tratar de regular las conductas violentas de las personas. Es decir, mediante las charlas en familia tratar en cierta forma de reducir al máximo a lo mejor comportamientos totalmente indeseados respecto a las personas. En cierta forma, lo que se trata de reducir al máximo por intermedio del cerebro es de que en cierta forma las personas traten de comportarse lo menos violento frente a las circunstancias de la vida y en cierta forma las conductas de ellos no vayan encaminadas a poder cometer algún tipo de delitos. Hemos hablado de lo que es la psicología jurídica, hemos hablado de la neurociencia, hemos hablado también de la neurocriminología. Poco a poco vamos adentrándonos, ¿no? Y estamos avanzando en este aspecto. En momentos previos a esta entrevista, doctor, le estaba hablando también acerca de un texto denominado La Sombra. De acuerdo al autor, ¿qué nos dice? Lo que trata de decir la esencia misma de ese texto es de que indica que en las personas de todo el común de la sociedad existen, por ejemplo, intrínsecamente ocultos resentimientos, existen conductas negativas, existe la rabia, existe, por ejemplo, la mentira, el resentimiento, la lujuria, existe el orgullo, incluso existen en algunos casos conductas que son totalmente asesinas y en muchos casos hasta suicidas. Y es por esa razón de que nosotros, por ejemplo, en algunos casos, yo le decía a usted, de que hay personas totalmente buenas, con una personalidad totalmente inquebrantable, que en circunstancias totalmente ajenas, fuera de control de ellos, pueden estar propensos a cometer los delitos más atroces, los más repudiados por la sociedad. Y es en un momento de estrés, de trauma, en donde, por ejemplo, ellos luego de estar a lo mejor sometidos a un trauma totalmente, a un estrés traumático bastante fuerte, actúan ellos de forma inconsciente. Las personas somos con un escudo que vamos reflejando y que estamos frente a la sociedad, pero atrás del escudo hay algo que está amordazado, ¿no? Que a veces puede levantarse durante el tiempo, ¿no? O sea, son unas conductas, es como por ejemplo nos acabo de decir, como la rabia, los celos, la vergüenza, la mentira, o sea, está adentro. Entonces eso lo llamamos lo que está con la sombra, ¿no? Está cubierto con esa sombra, donde no reacciona, está como dormido. En psicología, ¿a qué denominamos sombra personal? En este caso, la personalidad de una persona, se tiene que tomar en cuenta la educación de una persona, y más aún todo el entorno social en que se desenvuelve una persona. Esto en cierta forma viene a decir, a crear, a lo mejor a definir la personalidad de esta persona. Y esta persona, respecto de todo lo que a su alrededor está, es lo que absorbe. Es decir, si una persona, por ejemplo, nada más por el ejemplo quiero decirlo, se desenvuelve en un ambiente bastante tranquilo, a lo mejor en un ambiente bastante estable, en cierta forma lo que va a interiorizar en su fondo es una estabilidad emocional bastante definida. Pero si una persona se desenvuelve, por ejemplo, en un hogar bastante, se puede decir, a lo mejor no fuera de lo normal, a lo mejor un hogar en donde papá delinque y a lo mejor comete delitos contra la propiedad, a lo mejor donde hay maltrato a mamá, donde hay maltrato infantil, obviamente todo eso va interiorizando, todo eso lo va acumulando y tarde o temprano eso lo va a exteriorizar y con toda seguridad va a ser de forma negativa. O sea, entonces estamos hablando de los dos reflejos, el lado claro, el lado oscuro. Del lado claro como una persona normal en la sociedad, así como a todos. Y del lado oscuro las reacciones son diferentes, como acaba de decir, ¿no?
quizás si fueron bien formados, tienen unas buenas bases, su lado negativo, hablemosle, va a ser más leve, ¿no? Más reducido. Más reducido. O sea, se puede decir el riesgo, el factor riesgo que él pueda cometer un delito bastante atroz o que se vea involucrado en un tema bastante complicado, se reduce al máximo. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de un niño, por ejemplo, que fue criado en un ambiente de papá, mamá, un hogar bastante estructurado, que una persona a lo mejor que fue violado en su infancia, a lo mejor que fue maltratado, a lo mejor se vio, a lo mejor se creó un entorno donde existe a lo mejor consumo de sustancias sujeta a fiscalización, donde hay delitos contra la propiedad, donde hay maltrato físico. O sea, esa persona va a estar más propensa a que se exteriorice esos sentimientos agresivos y puedan causar, por ejemplo, un perjuicio tanto a la sociedad como de forma personal a él. Si hablamos de la sombra, entonces la sombra, yo sobreentiendo de que es algo muy nuestro y no lo puedo transmitir, no. Entonces, podemos las personas enajenar la sombra. Yo pienso de que más bien aquí existen personas que en cierta forma indirecta están siendo afectadas por la conducta de esta primera persona. ¿En qué razón? A ver, por ejemplo, una persona que tenga esta situación, por ejemplo, a lo mejor de un pensamiento, de interiorice a lo mejor un pensamiento negativo suicida, obviamente este pensamiento suicida va a afectar a todo el núcleo familiar. O una persona que interiorice, por ejemplo, una conducta negativa, o sea, en cierta forma va a ser afectada a todo el entorno familiar. Entonces, de forma indirecta, si estas personas del entorno familiar son prácticamente, se puede decir también, víctimas de esta persona. Porque imagínense usted tener en este caso que convivir con una persona que se pueda exteriorizar, que sea una bomba de tiempo, que tarde o temprano tenga, a lo mejor una persona que tenga un mal carácter, a lo mejor que tenga una persona una conducta negativa y que lo lleve a delinquir contra la propiedad, lo lleve, por ejemplo, a consumir drogas, que lo llegue a estar inmenso, a lo mejor en una cierta delito. ¿Quién es persona en este caso afectada? La familia, o sea, padres, hermanos, hijos y todo. Entonces, en cierta forma, sí, o sea, se puede decir una enajenación, sí, indirecta, respecto a lo que puede, sí, afectar a terceras personas. O sea, por sus acciones. Exactamente. Mediante sus acciones puede ser de que dañe a otras, ¿no? Pero, que dijo usted, pero directamente no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque esos son algo muy personal, algo muy nuestro, algo que está dentro, tras de su sombra, ¿no? Bajo su sombra. ¿Qué puede usted entender por psicópatas y asesinos en serie? Son personas que son personas que se han desarrollado en un ambiente, han vivido en un ambiente bastante complejo, bastante conflictivo. Son personas que han venido, en este caso, formando una conducta totalmente poco sociable y que obviamente les lleva a cometer una serie de delitos, de conductas delictivas en lo posterior. O sea, en cierta forma, incluso aquí hay un estudio en que se dice que si una persona, por ejemplo, se hace o nace. Entonces hay personas que sí, por ejemplo, en cierta forma, según un estudio científico técnico, sí nacen con este principio de poder delinquir, con esta conducta que los conlleva a cometer delitos. Pero también hay otras personas, en este caso sí, que se forman por la misma sociedad, por lo que ellos se desenvuelven, por lo que absorben de la sociedad, del ambiente mismo en que se desenvuelve. Y esto obviamente desencadena a que haya conductas criminales. Un psicópata o asesinos también, hablemos en serie, entonces ellos son unas personas camufladas, ¿no? Sí, o sea, pueden de cierta forma sí tratar de pasar totalmente desapercibidos entre la sociedad. Y de hecho yo aquí le decía hace un momento, existe una película bastante buena que exterioriza y ejemplifica de mejor manera lo que es, por ejemplo, un psicópata o un asesino en serie. Pues estamos hablando de psicópatas que planifican sus actos, sus acciones, o quizás aprendieron, ellos se reflejan a más años de edad. No son como en cambio otro tipo de psicópatas que tal vez lo tuvieron, como que dice, corren la sangre, un carácter delictivo, pues ellos demuestran prontamente sus acciones, pero en cambio hay otros que sus actos son más coordinados,
O sea, están incluso, por ejemplo, personas que tienen un grado académico muy alto, pero sin embargo lo hacen. ¿Y quiénes son los criminales con mayor capacidad de actuar de forma depredadora o premeditada, sin que importe el dolor y el sufrimiento de la víctima? Sería en ese caso un asesino en serie, porque realmente él no mide ningún tipo no tiene límites, no mide ningún tipo de perjuicio hacia él, no mide, por ejemplo, el tema del perjuicio que pueda ocasionar a la familia, a la sociedad, a los miembros del núcleo familiar de esa víctima, sino más bien lo único, por ejemplo, que le interesa es satisfacer su conducta criminal. También hablamos de personas, ¿no?, que se dedicaron a estudiar, a encontrar conceptos de cada una de sus acciones. Entonces, para ello también estamos hablando de qué son los perfiles criminales para usted, doctor. O sea, el perfil criminal es específicamente determinar la personalidad de una persona, las características de la conducta de una persona, obviamente tomando en consideración, sí, en este caso el sexo, la raza y todo, con el único propósito de ver si es que esa persona es más factible de cometer algún tipo de delito. El perfil criminal va encaminado, por ejemplo, en decir, a veces dicen en la costa, como que el índice de criminalidad es mucho más alto que en la sierra. Y obviamente a lo mejor es por la misma situación demográfica de allá como es de Guayaquil, a lo mejor es por la misma raza mismo de ellos, o si no también puede ser por el tema del nivel socioeconómico de una persona. Es así, por ejemplo, que una persona que se crió, que creció en un ambiente, por ejemplo, le digo, como decía anteriormente, a lo mejor de papá que comete delitos contra la propiedad, a lo mejor contra el tío que sigue lo mismo, va a estar más propenso pues a cometer en el futuro un delito criminal. Entonces, para poder hablar sobre el perfil criminológico, tiene que tomarse en consideración tanto el aspecto familiar, social, de todas las personas. Son las hipótesis sobre esta persona, como usted acabó de decir, por ejemplo el de la costa, que es más extrovertido, como es más abierto, más suelto, más farandero, etcétera, etcétera, y por ende puede ser de que esté en más escenarios, ¿no? Y por ende puede, o sea, ¿por qué? Porque se encuentran en diferentes escenarios, ¿no? Entonces en cada uno de ellos es diferente, por ende es más abierto. Pues entonces es un perfil, ¿no? Como por ejemplo también de dónde proviene, de qué barrio es, sí, etcétera, etcétera. Totalmente incluso, de acuerdo. También puede ser tal vez incluso hasta su parte de la parte económica, etcétera, etcétera. O sea, eso también sirve, ¿no? Sí, como totalmente de acuerdo. Bueno, por acciones del tiempo y todo esto, pues, pero voy a abusar un poquito más de esto, doctor. Voy a hacer la última pregunta. ¿Qué cualidades debe tener un profesional que realice un perfil? A ver, yo pienso que la persona que pudiera ser la más indicada para hacer un perfil criminológico debería ser en primer lugar una psicóloga criminalística forense, un psicólogo clínico y obviamente con altos estudios, ¿no? Persona idónea es aquella que tanto teórica y práctica tiene que estar en el área, en el ámbito donde se va a desenvolver. En este lado estamos hablando de lo que es la criminología y a la vez también como es de perfiles criminológicos y también a la parte psicológica que está muy apegada a cada una de las acciones. Es con ello, agradezco mucho, distinguida maestra, de que a esta hora estoy realizando este desarrollo de la prueba. Y a la vez agradecerle también, distinguido doctor de esta jurisdicción y de nuestro país, y también agradecerle infinitamente por haberme apoyado y ser de esa parte una persona muy leal, incluso con sus propios colegas, con las mismas acciones como son el estudio de la que usted también se desenvuelve en esta área. Doctor, estoy muy agradecido por todo y agradeciéndole por todo. Bueno, sí, más bien, muchas gracias a usted por la consideración que ha tenido, por la gentileza de tomarme en cuenta respecto a emitir un criterio de el trabajo que está haciendo usted en este caso por el tema de la maestría que está siguiendo.
Doctor, yo le agradezco mucho, muy Muchas amable, gracias. una muy buena noche. Muchas gracias.